Bien, pues llegamos ya a este último bloque del programa, nuestra sección de tertulia. Y hoy tenemos con nosotros nuevamente, bueno, en primer lugar, a Basilio García. Basilio, muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Javi? Bienvenido de nuevo al programa. Muchas Que ya gracias. hacía unos poquitos que no te teníamos por aquí. Sí, es verdad, está la cosa complicada últimamente. Bueno, nos alegramos un montón de tenerte de nuevo. Y también tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Víctor. Víctor, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Javi, muchas gracias. Y bueno, os citamos hoy aquí para hablar, pues bueno, siendo este nuestro último episodio del año, pues queremos hacer una pequeña valoración de lo que ha sido este 2022, que creemos que ha dado para mucho. Han ocurrido muchísimas cosas. Y yo creo que para la Semana Santa de Almería y para muchas hermandades es un año que quedará en la historia. Y queremos por ello comentar con vosotros pues un poco cómo ha ocurrido esto. Y si queréis, para ir empezando y para llevar también un pequeño orden cronológico, yo creo que lo primero que podríamos hablar es de la Semana Santa, que esa vuelta de las procesiones a las calles y con tantos cambios que hubo en lo que es la carrera oficial y lo que fue los recorridos de las hermandades. ¿Cómo valoráis vosotros esta Semana Santa de 2022? Bueno, comienzo yo si te parece, Víctor. Yo creo que la Semana Santa de 2022, que es la Semana Santa que hemos afrontado con mayor incertidumbre, yo creo que, bueno, si no de la historia prácticamente, o a partir del año de la Guerra Civil, a partir de ahí seguramente haya sido la Semana Santa que no sabíamos que iba muy bien que iba a suceder. Además, yo creo que tuvimos en contra el último coletazo de la pandemia, que fue la ola de Omicron que llegó en enero y que hizo que mucha gente, o que pareciera que mucha gente no iba a querer participar de esta Semana Santa. Y finalmente, en términos generales, mi sensación es que la Semana Santa fue tan buena como la de 2019 o incluso mejor, tanto a nivel de participación como a nivel de gente en la calle, e incluso de la propia puesta en escena de las hermandades. Yo creo que ha sido una Semana Santa satisfactoria en el sentido de que ha sido una Semana Santa difícil, pero que el regreso se ha dado con todos los condicionantes que había antes de la pandemia, incluso con algunas mejorías en algunas cosas, y aparte con el acicate del estreno de la carrera oficial, que bueno, yo creo que bajo mi punto de vista tiene cosas mejorables, pero ha sido un acierto, porque creo que bueno, que entronca a las hermandades más en el centro, que hace que parezca que la participación de la gente es mayor, o por lo menos la sensación en las cofradías en las que yo participé, la sensación de estar arropado con esta nueva carrera oficial ha sido bastante mayor que en anteriores años. Así que en general, bueno, pues en resumen, la Semana Santa de regreso con mucha incertidumbre, y una vez que pasó, con el respirando al saber que se ha seguido con la evolución de la Semana Santa de Almería pese al parón de 2 años, y que todo pues ha sido satisfactorio, exceptuando evidentemente pues estas hermandades que tuvieron los problemas con la lluvia, como fue el caso del miércoles santo sobre todo y el jueves. Si Dios quiere, el año que viene tendremos una Semana Santa plena, que es lo normal en Almería, y podremos ver todavía pues más ese avance sin el peso de la pandemia por detrás, ese avance que está teniendo la Semana Santa de Almería, que yo creo que es evidente. ¿Víctor? Sí, porque además va a ser curioso que nos vamos a encontrar hermandades que este año sí salen, esperemos que sí, como tú dices, porque en Almería lo raro es que llueva, saldrán a los 4 años de haber salido por última vez. O sea que ahí sí podemos hablar, y ya este año se ha visto, aparte de todo lo que has comentado y por no repetirme, de las ganas con las que la gente ha cogido esto, yo creo que se ha notado en cuanto a la participación de los propios hermanos en sus hermandades. Yo te hablo a lo mejor por lo que más conozco, que Claro, es el claro. silencio, pero se ha notado un aumento de participación en cuanto a la estación de penitencia, una gana grande y una ilusión por volver a salir a la calle. Y yo creo que ha sido la tónica general de este año. Como decía Basilio, desde a lo mejor desde la Guerra Civil, y quizá también aquellos años 70, que también estaba la incertidumbre de esas hermandades que no salían y demás, no vivíamos unos años tan convulsos y que no supiésemos hasta última hora lo que iba a pasar. Así que ha sido el año de despertar esa ilusión que se había quedado ahí dormida esos 2 años, y ha sido un año de ver muchos avances patrimoniales también, de resurgir después de ese pequeño parón. Y luego ha sido un año que ha dado también para mucho, aparte de la Semana Santa, para nuestra magna y tantas cosas que han sucedido en este año, después de esos 2 años en los que habíamos estado tan parados. Sí, además que hemos tenido extraordinarias, magna, hemos tenido ese corpus histórico del que ahora hablaremos, y tuvimos esa Semana Santa. Yo creo que ha sido quizá el
la mejor forma de volver. O sea, yo creo que no se nos podía plantear un mejor plantel para volver este año. Pero antes de pasar al siguiente acontecimiento, quería hablar también del tema de la Semana Santa, de esa participación. Yo sí es verdad que me dio la sensación, y quizá pues simplemente es por gente que pueda conocer de vista o lo que sea, que realmente hubo también mucho miedo en el sentido de esa participación. Yo recuerdo, por ejemplo, el cortejo de la burriquita con muy poquitos niños. Sí, bueno, yo claro, no lo vi. O sea, exactamente. Entonces yo ahí, por ejemplo, sí creo que hubo mucha gente que dijo, oye, me prefiero esperar un poquito, y sí mucha gente fuera. Gente que eso, de vista, reconoces de verla en diferentes cortejos, o que conoces que salen en esos cortejos. Sí vi algunas personas, pues, que prefirieron este año dar el paso a estar atrás, estar un poquito más seguro, pues en fin, por familia, por el propio miedo de la pandemia, porque al final es lo que comentaba Basilio. Ahora lo vemos quizá como con más perspectiva, pero es que recordad que en la presentación del cartel se iba a estrenar también la Marcha por Siempre de Francisco Javier Torres Simón, y se retrasó. Nosotros lo sabemos bien porque teníamos pendiente hacer esa grabación para la agrupación de hermandades, y recordamos perfectamente que se paralizó casi todo. Sobre todo, por ejemplo, pues donde se podía aglomerar más personas, o incluso pues donde había instrumentos de por medio. Entonces, es lo que decir, realmente no estaba tan seguro que se pudiera realizar, y yo creo que es como decir, ¿no? Que ha sido quizá una de las Semanas Santas con más incertidumbre que hemos tenido, porque los 2 años anteriores, al no tener, sabíamos todos que no iba a haber. Es decir, no estaba esa incertidumbre, ¿no? Pero bueno, entonces, en líneas generales, ¿creéis que, volviendo también un poco al tema, el tema de la carrera oficial se ha de seguir por esa línea? Es decir, ¿creéis que el cambio ha sido a favor? Para mí, rotundamente, sí. Evidentemente hay muchas cosas que se pueden mejorar. Yo abogo, por ejemplo, por cambiar el tramo de la calle Real, pasar por el lateral de la Plaza Virgen del Mar, incluso si se pudiera por el lateral del Santuario y entrar a Eduardo Pérez por Trajano. Abogo también por que Eduardo Pérez, es verdad que es una calle, quizás puede ser la calle más fea de la zona, que algo se puede hacer para que la calle esté algo mejor. También es verdad que es la única manera que tenemos de acceder a la catedral, porque si por el Cubo no caben algunos pasos, por Conde Chiquena tampoco está claro que quepan otros pasos, en el caso de que se pudiera subir por Infanta, y además bloquearía, creo, algunos pasos de las cofradías que bajan calle Real para meterse por González Egea. Pues entonces, como que Eduardo Pérez, entre comillas, no la tenemos que tragar. Pero sí es verdad que se puede hacer algo para que la calle sea un poquito más vistosa. El solar ese que hay en medio. Sí. Para los que vamos sacando pasos por fuera, las vallas están muy mal puestas. Es muy complicado llevar los pasos por allí, especialmente si son pasos voluminosos. Yo, por ejemplo, creo que el paso más ancho de Almería Desprendimiento este año no pasó por allí con las vallas. No sé el año que viene, como las vallas estén igual que en Semana Santa o en la Magna, lo va a tener complicado. Pero en general, a mí la carrera oficial, es que incluso yo, que siempre he sido muy detractor del paseo, a mí es que el paseo al principio de la carrera oficial, a mí me gustó mucho. Además, ese tramo, que quizás es la parte más bonita del paseo, con los árboles. Nosotros entramos con la cena de día, había mucho colorido, con la Soledad entramos de noche y era otro ambiente, pero es verdad que el paseo, cuando las cofradías pasaban muy tarde y había poco público, se veía muy desangelado. Ahora que pasan antes y hay gente prácticamente siempre, por lo que yo he podido ver de las demás hermandades también, queda bastante más bonito. En definitiva, que la carrera oficial, sí, a mí me ha gustado, se puede mejorar evidentemente, pero yo creo que es la línea a seguir, una carrera oficial que nos lleve a la catedral, que es lo que hemos soñado tantos años, y en general, teniendo en cuenta el casco antiguo de Almería, yo creo que el recorrido no está mal planteado. Sí, es verdad que se puede modificar un par de calles, y creo que sería incluso mejor. Sí, pero más o menos el camino de el que es, y el tema del recorrido y del itinerario de la carrera oficial, lo que ha dicho Basilio. A mí también me gustaría que el tramo de Real no me gusta nada, sobre todo porque el acceso a Reales entre los árboles también es muy fastidiado para que pasen muchos pasos, y que se podría hacer algo para poder pasar por el lado de la Patrona. Además, yo creo que ganaría la carrera oficial y acceder por Trajano y subir por Eduardo Pérez. Eduardo Pérez es otra calle que, bueno, a mí no me gusta especialmente como sí, está configurada, pero creo que es más un problema de configuración que de la propia calle, porque no me disgusta esa subida hacia la Plaza de la Catedral y demás. Lo que pasa que es verdad que faltan años, y eso sí creo que lo hemos hablado, de carrera oficial, de que la carrera oficial madure. A lo mejor faltan años también de que los responsables de montar la carrera oficial
ya no te digo a lo mejor que salgan a ver otras cosas, pero sí a lo mejor que pregunten y que se informen sobre lo que pasa en otras ciudades y cómo se monta esto. Porque el tema de las vallas, no es lo mismo montar una carrera oficial y montar unas vallas para una cabalgata, por ejemplo, que para una procesión de Semana Santa. Y es verdad que estorban en muchos casos ese tipo de vallas, a lo mejor no visten igual. Se podría hacer de muchas otras formas. Yo creo que se podrían buscar otro tipo de vallas que se anclasen al suelo, como en muchas otras ciudades, que vistiesen y engalanasen más el recorrido. Porque también es verdad que el tema de las sillas, yo creo que tenemos claro que va a ser un poco complicado ponerle silla a todo el recorrido. Pero sí engalanar un poco ese tramo de Virgen del Mar, Real, Eduardo Pérez, que parecía que no estabas pasando por la carrera oficial en un momento dado. Luego también tiene un aspecto a mejorar importantes, que creo que es el tema de los pasos intermedios. Sí, lo iba a comentar ahora también precisamente, y llevándolo a colación, Víctor, para que continúes, que precisamente en Eduardo Pérez yo lo he escuchado y lo he visto, que quizá uno de los mayores reclamos es que la parte izquierda, en la dirección en la que van los pasos, había muy poco público, porque realmente era complicado acceder ahí y sobre todo salir luego desde ese punto para seguir viendo procesiones. Sí, es verdad que nuestro casco histórico no es que sea muy grande y la carrera oficial, aunque parezca que se haya alargado muchísimo, sí, se ha alargado mucho, pero no es que sea una carrera oficial larga en comparación a otras ciudades. Yo creo que estaremos en la media o incluso por debajo. Creo que está por debajo. De lo que en otras ciudades. Sí. O sea, a nosotros el cambio no parece muy grande, pero realmente es un recorrido de carrera oficial muy normalito. Y si estamos cortando la ciudad, que es lo que le pasa también a muchas ciudades, cortamos ese casco histórico en dos y lo diseccionamos y dejamos la gente a un lado o a otro, no hay que irse muy lejos. Yo le diría, váyanse ustedes a Granada mismo, que tienen allí la carrera oficial, ya lleva muchos años funcionando, más o menos, por el mismo itinerario. Son otros que también han ido buscando perfeccionarla, pero más o menos es igual que la nuestra, y cada X metro, cada X calle, en cada esquina hay una serie de pasos bien señalizados y demás que son necesarios. Más que nada porque sabemos que la Semana Santa tiene que convivir con la vida de la ciudad y no puede ser solamente lo nuestro y solamente así, porque es que incluso para nosotros mismos no es cómodo. Entonces yo sí diría que tiene que solucionar aspectos estéticos, tiene que solucionar esos aspectos de pasos intermedios, pero que en general está en el buen camino. A lo mejor le falta también un poquito de previsión a la carrera oficial, que sea una cosa que no se monta 3 días antes. Interesante. Y tema de horarios, ¿cómo lo veis vosotros? Porque sí hemos visto este año también una reducción del paso de entre hermandades, pero que todavía hay huecos bastante grandes. ¿Creéis que eso es realmente algo que se ha de buscar una solución y se ha de seguir recortando? Totalmente. Ahí yo creo que esto también lo hemos hablado bastantes veces. Hay un problema por parte de la agrupación, que no sé por qué. Las propias hermandades no sé de qué forma no dejan o no se dejan autoimponerse ese tipo de cosas, pero si la agrupación está para organizar la Semana Santa, debería de sentarse en la mesa y no te diría dar un puñetazo en la mesa, pero sí imponer su autoridad en este aspecto. O sea, las hermandades no pueden pasar cada una por la carrera oficial, ahora pasa una y dentro de 2 horas pasa otra. Yo creo que somos el único sitio de Andalucía donde eso pasa. Sí. Pero es que es un problema que parece que no se le activa solución, sobre todo días como el Martes Santo. Sí, además yo creo que precisamente las jornadas más exitosas, entre comillas, por así decirlo, son las que las hermandades pasan pegadas una tras de otra. El Domingo de Ramos, el Miércoles Santo. Y el jueves. El jueves, que también. El jueves creo que sí tiene algún margen. Pero es mínimo por un problema de pasos. Pero creo que un margen de 10 minutos o 15. Sí, o sea, no sí es verdad que yo creo que habría que intentar que esas hermandades de esos días se pusieran de acuerdo, que todas cedieran por algún lado para que las diferencias en la carrera oficial no sean tan grandes como son algunos días, porque al final yo creo que se acaban desluciendo una a otra. Sí. Yo creo que en la Semana Santa, tanto en Almería como en cualquier otro sitio, es una jornada, las hermandades se aportan unas a las otras. Nosotros, por ejemplo, creo que el Domingo de Ramos, el hecho de tener las 3 cofradías, 2 que venían de barrio, la nuestra céntrica en medio, pues hace que el público se mueva con facilidad de una a otra. Y en el centro, pues había bastante gente. Imagino, el Miércoles Santo al final se deslució por la lluvia, pero bueno, otros años, cuando incluso con la carrera oficial al revés, por lo que tengo entendido, también había muchísima gente en las calles. Pues cuando tú juntas a la gente más o menos en la misma zona durante una hora, pues hace que sea más fácil ver la Semana Santa y por tanto las cofradías estén más arropadas. Yo creo que eso es importante arreglarlo, pero claro, eso también depende un poco de la voluntad de las propias hermandades. Si las hermandades, sí es verdad que
que bueno, que la agrupación en un momento dado podría imponerse, pero si las hermandades no quieren cambiar esos horarios, no sé. Evidentemente es lo deseable, pero... Inentendible para mí. Yo Sí, es inentendible. no lo entiendo. Hombre, hay que entender que, por ejemplo, el Martes Santo, la idiosincrasia de coronación es muy distinta a la del perdón. Pero ahí tiene que haber puntos de unión en Claro, pero yo creo- intermedio. Lo que no puede ser es que todo para una, todo para la otra y no haya un punto intermedio de interés Sí, común. algo habría que hacer para que por Entonces, lo menos esos huecos sean... Yo no te menores. digo que tú cedas todo el brazo, ni yo ceda todo el brazo, pero creo que debemos los dos de ceder un poquito. Y sobre todo el Martes Santo yo creo que es el día más recurrente. No puede ser que pasen 2-3 horas en una carrera oficial sin una hermandad de por medio. Y ahí tiene que haber un punto de solución intermedio. Que a lo mejor una salga un poquito más tarde y la otra salga un poquito más temprano. Sí. Bueno, se ve así de sencillo. Luego, Claro, el problema es que no es tan sencillo. será tan fácil si no hay se días, hace. pero hay días complicados. Un jueves y un Viernes Santo son días muy complicados. Porque tienes los oficios de por medio. El silencio no puede salir antes, ya de lo que sale. Porque es que no da tiempo a montar la cofradía más rápido de lo que se monta con los oficios. Pero aún así se hace el esfuerzo por llegar y plantar tu cruz de guía detrás de Angustia. Entonces, ahí es donde creo que hay que aunar esfuerzo y buscar soluciones. Porque con un poco de voluntad se puede. Vamos a seguir porque se nos va el tiempo volando y obviamente esto daría para muchísimo más tertulias que, oye, apuntamos para ocasiones futuras que seguro tendremos oportunidad de hablarlo. Vamos a pasar al siguiente acontecimiento que fue ese Corpus, esa celebración del Corpus. Basilio, yo creo que tú aquí nos podrás hablar muy bien de cómo lo viviste y en la Hermandad de la Cena y sobre todo, pues, que finalmente se consiguiera, ¿no? Ese anhelo de la hermandad. Sí, bueno, perdóname que te corrija. Y como tenemos visto al lado, antes fue la salida extraordinaria del Consuelo, que también fue un momento muy importante para la Semana Santa de Almería. Fue, creo que 2 semanas antes o 3 semanas antes. ¿Fue antes la extraordinaria del 21 de Consuelo? mayo. El 21 de mayo, sí. Y el Corpus Y el Corpus fue de junio. el 9 de junio o el 19 de junio. Pues entonces, bueno, pues hablamos igualmente del Corpus y luego Bueno, yo comentamos creo que lo de las la podemos meter casi en extraordinaria. el mismo saco, ¿no? De esas extraordinarias que también demostraban un poco la vuelta a la normalidad de las cofradías, que no solo se había quedado la Semana Santa, sino que 1 mes y medio, 2 meses más tarde seguían saliendo pasos a la calle. Yo no pude estar en la extraordinaria del Consuelo. Evidentemente es un paso capital en la Semana Santa de Almería. Tuvo la mala suerte, yo creo, de coincidir con un partido en el que la Almería podía ascender y quieras que no se desvió la atención quizá de la ciudad, incluso de muchos cofrades. Luego el partido fue un auténtico fiasco. Pero bueno, el Almería ascendió y el Consuelo salió a la calle, así que los dos objetivos se cumplieron. Y en cuanto al Corpus, pues sí, era un anhelo muy, muy grande de la hermandad. Y yo creo que no solo de la hermandad, porque incluso cofrades de otras hermandades siempre decían: a ver cuándo lo sacáis en el Corpus, a ver cuándo salía en el Corpus, a ver cuándo os dejan. Y aquí pues también hay que apuntar, yo creo que uno de los motivos de que este 2022 haya sido un año para recordar entre las cofradías de Almería, el cambio en la diócesis. Yo creo que no el cambio de obispo nos ha puesto un poquito en nuestro lugar dentro de la importancia que podemos llegar a tener tanto en la iglesia de Almería como en la ciudad. Tenemos, ahora parece una curia desde el Palacio del Obispo mucho más favorable a las cofradías. Yo creo que el hecho definitivo, o los hechos definitivos, son esa salida de la cena en el Corpus y la procesión magna, que tuvo una colaboración total de la curia. En cuanto al Corpus en sí, para mí fue un día, para mí y para la Hermandad de la Cena fue un día memorable. Y yo creo que además se juntó eso que he comentado antes, de que todos los cofrades lo querían. Nosotros nos vimos muy arropados en el camino de vuelta, en el de ida no tanto. Yo creo que había mucha gente que ni siquiera sabía muy bien cómo iba a ser lo del traslado de ida, pero la vuelta fue preciosa. Y el acto central, que fue el hecho de tener allí el paso de misterio todo el día y la bendición con su divina majestad, el hecho de que el obispo colocara la custodia en la mesa del paso. En fin, yo creo que ha sido un día para la historia, no solo de nuestra hermandad, sino de la Semana Santa, incluso de la iglesia de Almería. Esperemos que sea algo que perdure, que sea con vocación de continuidad y se quede en el tiempo como algo normal. En cuanto a la fórmula, ¿cómo la veis? ¿La veis bien? ¿Se puede también modificar en algún sentido? El hecho de eso, de ir a esa hora de la mañana, de que el paso esté allí durante todo el día, que luego vuelva. Bueno, a lo mejor podría ir el paso. Es que a lo mejor centrarnos demasiado en el paso de la cena en cuanto al Corpus se refiere. A lo mejor podría ir después de comer
y estar en el altar menos tiempo. Pero vamos, yo no lo veo una fórmula mala, me parece una fórmula bonita de ir por la mañana y demás. Lo que sí es verdad que el corpus yo recuerdo los corpus de hace 10, 12 años cuando ninguna hermandad, ya no es que no participase, que tampoco se les dejaba participar. Entonces la hermandad un poco por empeño, viendo los corpus de otros sitios, ya no solamente de otras ciudades, de otras capitales, sino muchos pueblos, donde el corpus es el corpus y todo lo que pasa alrededor del corpus. Entonces las hermandades, quieras que no, están para engrandecer ese día. A mí me daba muchísima pena que el corpus fuese un día tan desapercibido en Almería. Gracias al empeño que llevan muchos años ya montando esos altares, que han engalanado el recorrido y ya empezaban a darle cierto regusto a ese día, poderte dar un paso a que no fuese simplemente ir a ver la custodia sobre ruedas con ese repertorio que ni se escucha de la banda municipal de lejos y demás. Pues la procesión es verdad que es algo que tiene todavía bastante tijera de por Ahora medio. lo quería comentar también. Pero bueno, quitado eso, creo que todo lo que hay alrededor del corpus empieza a ser un día festivo y una jornada que merece la pena pasar en Almería. De lo que era hace unos años a lo que ahora, yo creo que se va por el muy buen camino. Y claro, gracias a las hermandades, porque hay un obispado que ha cambiado de rumbo y que se ha dado cuenta de que con las hermandades se pueden conseguir muchísimas cosas y que las hermandades es un colectivo que está siempre por la labor. Comentemos lo de la procesión, porque yo sí es cierto que llevaba unos años que no lo vivía allí. Pues ya sabéis que no estoy en Almería y por circunstancias no había podido estar allí. Pero en esta ocasión sí quise estar, principalmente también porque estuvimos haciendo unas grabaciones para la Hermandad de la Cena y me sorprendió mucho, principalmente lo del tema de las ruedas. A mí personalmente me descontentó bastante verlo así, y además verlo porque además se empujaba desde fuera, Sí. que es lo que más me chirriaba a mí. Y yo creo que es lo más anecdótico el tema de las ruedas, para mí. O sea, desde luego que creo que es algo que creo que ya año 2022 estamos para poder sacar la custodia con muchísima más dignidad de la que sale. Porque no son más dignas unas ruedas que una cuadrilla de costaleros, creo yo. Y mucho menos por la forma que lleva, que tanto desmerece. Pero en general yo creo que la procesión tiene bastante cirugía y bastante aspectos mejorables. Un cortejo tan larguísimo donde solo salga el Santísimo, pues hombre, a lo mejor pueden incorporarse pasos en medio de la procesión, por ejemplo. Se puede incorporar música y la custodia puede salir muchísimo mejor de lo que sale, pienso yo. O sea, el paso de la custodia es muy mejorable y la forma de estar en la calle creo que también. Pero bueno, eso a ver si hay voluntad también por parte de quien tenga que haberla, porque claro, ahí ya entramos en Cabildo Catedral, entramos en que la hermandad ahí tampoco tiene mucha mano. O sea, que son temas complicados y que también se le achaco mucho a como pasa normalmente en Almería, que las cosas se organizan muy a última hora y nos damos cuenta de que es el corpus una semana antes o 5 días antes. Entonces, muchas veces no hay tiempo de reacción. De hecho, yo, sé que la custodia salió creo que 2 años a Costalero, a principios de los 90. Creo que lo sacó la Hermandad de la Cena. No lo sé con seguridad si fueron los 2 años o uno de ellos, por lo menos uno sí. Y me consta que hay inquietud, hay cierta inquietud en que quizá que el corpus salga a Costalero no esté tan lejos o no sea tan difícil como pensamos. Como decía Víctor, las hermandades están por la labor de engrandecer el corpus. Por eso se empezaron a montar altares, por eso ha salido el paso de la cena. Creo que es evidente que se está consiguiendo, que el corpus se está engrandeciendo, porque yo también hacía mucho tiempo que no estaba en el corpus y del que yo veía de más joven al que vi este año, sí. Cambió muchísimo. Había mucho ambiente por las calles en un domingo de verano, que los domingos de verano todos sabemos lo que es Almería en el centro. Y entonces, pues ahí hay que lanzarle un poquito el guante ese al obispado, que yo creo que lo está recogiendo, sí, de que si quieren seguir engrandeciendo el corpus, seguid contando con las hermandades están dispuestas. Esto es como con lo de la carrera oficial, es verdad que hay cosas que son difíciles de un año para otro hacerlo todo perfecto. Pero bueno, viendo dónde se puede hacer, pues poquito a poco y haciendo. Yo digo que el paso del resucitado, donde salía antes el resucitado, ahí encima quedaría fantástica la custodia. Ahí salió la custodia a los 2 años. Pues yo creo que conforme está la custodia ahí encima, ya sería otra cosa. Y además que el resucitado actualmente en la catedral creo que está sobre el paso del corpus. Sí, o sea que se intercambien exactamente. el paso. Bueno, vamos a seguir avanzando. Hablemos también de esa extraordinaria, por supuesto, del Consuelo, una extraordinaria, yo creo que muy esperada por Almería, por
la forma en la que la hermandad supo recrear también lo que ocurriría 25 años antes en el 50 aniversario. Y que, como decía antes Basilio, ¿no? Quizá ese partido de la Almería, entre comillas, quitó la atención de algo tan importante, pero aún así, sobre todo esa vuelta al barrio, yo creo que fue impresionante. Y que habría quizá también boca para lo que podíamos esperar en La Magna, y entenderme, en el sentido de esos acompañamientos musicales. Había ya unos años en los que Almería no vivía con un acompañamiento como es a día de hoy la Oliva. Y yo creo que, por lo menos a mí, me despertó muchísimas ganas de ir viendo ya lo que acontecería. Pero no sé, comentarme, sobre todo tú, Víctor, que lo viviste muy de cerca, ¿cómo fue esa extraordinaria? ¿Cómo valoráis esa extraordinaria? Sobre todo también, y siempre desde ese punto de vista constructivo, viendo lo que se ha hecho en otras extraordinarias años anteriores en Almería. Es que yo creo que la Semana Santa, como fue esa primera Semana Santa post-COVID, estábamos, como hemos comentado, todavía un poquito a remolque, a ver qué pasa, a ver cómo va la cosa. La extraordinaria ya para mí fue el punto de partida total de, lo primero, las ganas que había en la hermandad después de tantísimos años, y era un momento tan esperado, que habíamos visto peligrar tantísimo con todo lo que estaba pasando. Fue ese punto de partida ya de decir, ya sí hay normalidad absoluta, porque la extraordinaria fue un punto de inflexión de muchísima normalidad en cuanto a las cofradías en la calle, posterior a la Semana Santa. Y luego, claro, pues hombre, para los hermanos del silencio, independientemente de que hubiese fútbol, que es algo anecdótico, pues fue un día súper esperado después de muchísimos años y sobre todo muy extraordinario. O sea, para nosotros fue una extraordinaria muy extraordinaria, donde se presentó en la calle a la Virgen de una forma bastante distinta a lo que lo suele hacer los Jueves Santos, con una banda que, aunque bueno, nosotros el Jueves Santo llevamos una banda que es maravillosa, como el Buludui, pero con otro corte y otro tipo de repertorio, al cual se adaptaba a la perfección, para mí, la mejor banda de música que hay, que es la Oliva de Saltera, y que sobre todo nos llevó a hacer un regreso al barrio gozoso, donde los hermanos y los vecinos se pudieron estar con la Virgen, y a los que les salían de dentro de esas cosas que a lo mejor los Jueves Santos llevamos más en el recogimiento y somos más callados, pero bueno, también hay días cada 25 años para decirle a la Virgen por lo que se le quiere y lo guapa que es. Y ese día, pues aunque suene así muy normal y muy a lo mejor vulgar, pero fue un día súper gozoso para los hermanos del silencio, y que lo vivimos pues de una forma y tenemos un recuerdo maravilloso. Tú lo pudiste vivir con nosotros. Quería comentar también, porque me pareció interesante, que bueno, creo que se quiso plantear de otra forma, sobre todo el tema del cortejo. Estábamos acostumbrados quizá en esa extraordinaria a ver cortejos pues quizá demasiado largos, con demasiadas representaciones de las hermandades, y vimos que la hermandad quiso apostar quizá por una representación más corta, es decir, de los hermanos mayores de las hermandades, y que luego ese cortejo en Santiago se quitara, para que también los hermanos pudieran disfrutar de la vuelta. Sí, era una cosa que teníamos bastante clara, que era que los hermanos tenían que disfrutar de la Virgen ese día. No se podía tener a la Virgen de vuelta a su barrio y a un hermano 200 metros más adelante en una fila. Entonces yo creo que ese fue un punto de acierto total. Se hizo un cortejo dignísimo donde participaron, si no recuerdo mal, unas 200 personas o así, y una fila muy, muy nutrida de hermanos, pero fue algo cortito y fue algo que, sobre todo también para las hermandades, porque al final para las hermandades es un coñazo tener que estar muchas veces de representación, por mucho que queramos, pero es que es así. O sea, al final fue algo cortito, y incluso los propios hermanos de otras hermandades que salieron en representación, y sobre todo los hermanos del silencio, a partir de Santiago el cortejo era la cruz que abría, la insignia del estandarte de la hermandad, y ya está. Y la gente iba alrededor de la Virgen. O sea que yo creo que es una fórmula muy acertada, que se da en muchos sitios, porque se da en muchos otros tipos de procesiones, y creo que es un modelo a seguir para este tipo de procesiones. O sea, al final un día para disfrutar. A mí me parece una fórmula acertadísima. Como dice el hermano que va con un cirio, pues muchas veces se lo piensa. Yo muchas veces lo he pensado, digo, yo no saldría con un cirio en mi hermano. Yo creo que fue un incentivo, porque a los hermanos lo sabían. Claro, así es. O sea, así hace. A lo mejor, muy buen cortejo. Claro, llevando el cirio todo el camino, a lo mejor llevas 30, y llevando el cirio 1 hora y media llevas 150. Sí. Yo incluso participé hace ya bastante años en la coronación canónica de la Virgen de la Soledad de Ayamonte de acólito, y en un punto es que nos fuimos hasta los acólitos, se quedó el paso solo en la calle con la banda de música. A mí, ya te digo, me parece una fórmula muy acertada, y sobre todo que beneficia a todo el mundo. Sí. Yo creo que es un modelo a seguir, y a veces es preferible no llevar cortejo a llevar 5 cirios, 7 cirios. Sí.
Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es una fórmula muy, muy buena. Pues para ponernos ya en el último gran acontecimiento de la ciudad, y además que es que se nos está pasando el tiempo volando, esa procesión magna. Para empezar y antes de nada, ¿creéis que esa fórmula hubiese funcionado en la Magna si la hermandad lo hubiesen utilizado? Hombre, yo creo que hubiese sido complicado de encajar, ¿no? Los pasos tan sin cortejo y demás. Más que nada porque tampoco había unos cortejos excesivamente largos. Yo el concepto de la Magna ya lo estuvimos hablando después. A lo mejor yo sí habría limitado un poco o habría dicho que tienen que salir tantas parejas para haber unificado un poco más el aspecto estético de los cortejos en la calle. Pero yo creo que sí fue el acertado, y ese creo que sí el acertado. Pues la Magna es una cosa, y la procesión extraordinaria de una hermandad por un aniversario creo que es otra. Entonces, separando ambos términos, yo no lo vi desacertado el tema de hacerlo así. Sí, yo vi el programa posterior a la Magna que estuviste, y yo lo que hubiera hecho es estandarizar un poquito más a la baja. Sí. Haber cerrado en 10 parejas, 12 parejas van a salir en el Santo Entierro Grande en Sevilla, en fin, limitar a 33 parejas en una procesión magna, estar un poquito fuera de la realidad, yo creo, de la generalidad de la hermandad de Almería, que hubo alguna que sí los llevó, pero en general yo creo que con 10 parejas hubiéramos ido. Realmente solo fue prendimiento. Sí, creo que fue prendimiento. Angustias también llevaba gente. La cena creo que llevaba 14 parejas, 15 parejas, pero bueno, que sí, una cosa normal. Que en definitiva creo que en 10, 12 no hubiéramos quedado todos parecidos, pero bueno, también ole por prendimiento que fue capaz de llevar tantísima gente. De hecho, yo cuando estaba cambiándome de un paso a otro pude remontar todo el cortejo de prendimiento y se veía muy bien, un cortejo con un empaque que no tenía ninguno ese día, pero bueno, que también es verdad que es la realidad de la Semana Santa de Almería también está en que prendimiento consigue cosas que los demás todavía no llegamos, y quizá por eso yo defiendo que habría que haber estandarizado un poquito el número del cortejo. Y por lo demás, ¿cómo valoráis la Magna? No sé si, hablamos largo y tendido de esa previa, de todo cómo se fue configurando. No sé si queréis comentar de nuevo algo que a lo mejor con el tiempo y con el resultado, pues no sé, quizá veáis de otra manera. Y por supuesto el día en sí, ¿cómo valoráis todo lo que ocurrió en Almería en torno a esta procesión magna? Bueno, yo creo que hablar ahora otra vez del a priori es un poco absurdo, porque lo que nos queda ya es el resultado de la Magna, y yo creo que el resultado de la Magna es muy satisfactorio. Yo le pondría, quizá por no ponerle un sobresaliente, porque en fin hay cosas que se pueden mejorar evidentemente, y además no debemos de quedarnos extasiados con lo que hacemos, sino pensar en qué podemos hacer más. Yo le pondría un notable alto, y además creo que ha sido el día en que nos hemos puesto en el escaparate. Antes la gente conocía la Semana Santa de Almería en su época porque se quemaron el incendio que es del Miércoles Santo, gente que le gustan las bandas porque La Pasión de Linares ha tocado 20 años en emprendimiento, por noticias que a lo mejor no eran tan pues buenas para nosotros, sí. Y ahora nos han conocido en la calle, de verdad. Había un montón de gente de fuera, amigos míos, y todos han quedado gratamente sorprendidos porque muchos no sabían nada de la Semana Santa de Almería. Y bueno, pues lo que se puso en la calle era de nivel, ya lo hablamos en su día, yo creo que era prácticamente, exceptuando un par de detalles, la Magna que todos pensábamos, y yo creo que nos ha puesto en el escaparate, y que Almería ahora tiene que aprovechar ese rebufo de lo que hemos hecho, sobre todo de sentirnos capaces de hacer cosas, que muchas veces en Almería nos sentimos que no llegamos a nada, y si llegamos, lo hemos demostrado en la Magna, lo estamos demostrando cada Semana Santa, que la ciudad cada vez se vuelca más con nosotros, y en fin, la Magna para mí un notable alto, nos hemos puesto en el escaparate, y sobre todo nos tiene que servir para que en el futuro seguir creciendo como Semana Santa, como lo estamos haciendo hasta ahora, pero todavía un poquito más. Sí, yo creo que un poco a toro pasado, la Magna ya merece un poco la pena hablar de los detalles de la Magna, porque mucho se ha hablado de ella. Sí, es verdad, como dice Basilio, o sea, la Magna ha servido para que mucha gente de fuera de Almería conozca la Semana Santa de Almería, porque queramos o no, eso también es un aspecto importante. Todos conocemos, o yo a lo mejor porque soy muy friki, conozco mucha Semana Santa y me encanta ir a muchos sitios y conocer la riqueza de patrimonial, las características de cada sitio, y es verdad que Almería pilla allí en la esquinita y a la gente pues le cuesta ir. Y gracias a esto ha ido mucha gente, nos ha conocido mucha gente por H o por B, por una excusa o por otra, haya ido buscando lo que haya ido buscando. Y luego, sobre todo, que haya servido, quizás no para un sobresaliente, pero sí para darle una buena nota en cuanto a que Almería es capaz de organizar grandes eventos, y que muchas veces yo creo que tenemos más miedo y nos autolimitamos más
porque luego viendo las respuestas, sobre todo de las hermandades, yo creo que Almería ha demostrado que es capaz de organizar un evento así y que no se le ha quedado grande, ni muchísimo menos, porque ese día, y yo por la tónica general de lo que oigo de la gente de fuera, es que vio una Semana Santa en crecimiento, que le falta mucha madurez, pero que supo estar en la calle muy bien y que ese día se organizó un evento fantástico y que prácticamente todo salió bien. O sea que por ese aspecto que nos lo creamos un poco más y sobre todo que a raíz de eso pues no nos quedemos a la cola y que sepamos coger ese rebufo de continuar por esa senda de trabajo, porque al final todo esto se ha demostrado que con trabajo es como se consiguen las cosas y de insistir y de tirar para adelante. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí porque se nos ha ido un poco el tiempo, no queremos extendernos mucho más, pero bueno, tenemos un 2023 por delante también con cosas interesantes que contar, con momentos especiales que vivir y pues por supuesto esperamos por aquí para seguir comentando todo ello. Muy bien, Javi. Yo lo último que quería decir Sí. es que creo que se nos va un 2022 que hasta hoy ha sido, por lo menos de la época contemporánea, el año más importante para la Semana Santa de Almería al completo. Yo también lo pienso, Basilio, que Y ojalá que 2023 sea mejor que 2022. Ojalá que sigamos lo va a tener creciendo. difícil, Sí, porque hay mucho que hacer. Pero sí, es verdad, ha sido un año por muchísimos condicionantes. La vuelta del COVID, la magna, todo. Ha sido un año fantástico y bueno, a nivel general, pues un año sobresaliente. Pues lo dicho, Basilio, Víctor, muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto por aquí. Gracias a ti, Javi. Muchas gracias, Javi. Nos vemos.